La ausencia muchas veces revela el verdadero valor que tenía una presencia. Mientras alguien está, la mente humana suele acomodarse a su existencia como si fuera parte del paisaje cotidiano, como si su permanencia estuviera garantizada por una especie de contrato invisible que nadie firmó, pero que ambos creen entender. La rutina tiene esa capacidad de volver ordinario aquello que, en otro tiempo, fue extraordinario. Lo que al principio provocaba emoción, expectativa o gratitud, con el paso del tiempo empieza a mezclarse con lo habitual, hasta volverse casi imperceptible. Cuando una persona está presente de forma constante, suele construir pequeños rituales que sostienen el vínculo. Preguntar cómo estuvo el día, recordar detalles aparentemente insignificantes, ofrecer compañía en momentos difíciles o compartir silencios que no incomodan. Sin embargo, la repetición de estos gestos puede provocar que quien los recibe deje de notarlos, no por maldad necesariamente, sino porque la mente busca economizar emociones, asumiendo que aquello que siempre está no corre riesgo de desaparecer. El problema aparece cuando esa presencia se retira. No siempre lo hace con un gesto dramático ni con una despedida definitiva. Muchas veces comienza con pequeñas ausencias que pasan desapercibidas, un mensaje que ya no llega, una llamada que deja de hacerse, una insistencia que se convierte en silencio. Es en ese momento cuando quien permanecía distraído empieza a notar un vacío que no logra explicar de inmediato. Ese vacío no se siente solo como falta de compañía, sino como una alteración del propio equilibrio emocional. La ausencia tiene una cualidad reveladora porque obliga a recordar. Frente al silencio, la memoria comienza a reconstruir escenas, palabras, miradas, gestos que antes parecían triviales. Aquello que se daba por sentado empieza a adquirir un brillo distinto, como si la distancia permitiera ver con mayor claridad lo que la cercanía había vuelto borroso. Es entonces cuando muchas personas descubren que el valor de alguien no estaba únicamente en su compañía física, sino en todo aquello que sostenía sin ser nombrado. Hay quienes reaccionan con sorpresa ante esta revelación. Se preguntan en qué momento dejaron de agradecer, de corresponder, de prestar atención. No siempre encuentran una respuesta concreta, porque el desgaste emocional rara vez sucede en un instante específico. Ocurre lentamente en la acumulación de pequeños descuidos, en conversaciones postergadas, en promesas que parecían menores y que nunca se cumplieron. La ausencia también enfrenta a las personas con una forma particular de soledad. No es la soledad de no tener a nadie, sino la de descubrir que alguien que ocupaba un lugar significativo ya no está para cumplir ese rol. Esa forma de vacío suele generar una sensación de incomodidad que empuja a revisar el pasado. Surgen preguntas que antes no tenían lugar. ¿Qué significaba realmente esa persona? ¿Cuánto espacio ocupaba en la vida emocional? ¿Qué cosas se daban por hechas sin haber sido reconocidas? Muchas veces, el valor de una presencia se construye en lo cotidiano, en lo que no se celebra ni se destaca. Y no son necesariamente los grandes gestos los que definen la importancia de alguien, sino la constancia de lo simple, la forma en que alguien escucha, acompaña, insiste. Permanece incluso cuando no hay motivos extraordinarios para hacerlo. Cuando esa constancia desaparece, lo que se pierde no es solo la persona, sino la sensación de estabilidad que generaba su existencia. En algunos casos, la ausencia despierta arrepentimiento. Aparece la sensación de que hubo oportunidades para cuidar el vínculo que no fueron aprovechadas. El arrepentimiento no siempre surge por acciones dañinas, sino por omisiones, por palabras que no se dijeron, por afectos que se sintieron pero nunca se expresaron. Es una experiencia compleja porque enfrenta a la persona con la idea de que el tiempo no siempre permite reparar lo que se descuidó. También hay situaciones en las que la ausencia provoca negación. Algunas personas intentan convencerse de que la presencia perdida no era tan valiosa, que su falta
no modifica realmente la vida. Sin embargo, esa negación suele quebrarse en momentos inesperados. Cuando un recuerdo, un lugar o una costumbre activan la memoria emocional y muestran cuánto influía esa persona en la estructura afectiva. Pontín, la revelación del valor de una presencia a través de su ausencia tiene que ver con la dificultad humana para reconocer lo que posee mientras lo tiene. El deseo, en muchas ocasiones, se intensifica frente a lo inaccesible. Lo que antes parecía común se transforma en algo que se intenta recuperar, comprender o resignificar. Este proceso no solo habla del vínculo perdido, sino también de la manera en que las personas construyen el significado de sus relaciones. Comprender el valor de alguien cuando ya no está puede generar aprendizaje, pero también dolor. Es un conocimiento que llega acompañado de la conciencia de que hay gestos que no pueden repetirse, conversaciones que no volverán a ocurrir, momentos que quedaron fijados en la memoria sin posibilidad de ser modificados. Esa experiencia confronta a la persona con la fragilidad de los vínculos humanos y con la responsabilidad afectiva que implica sostenerlos. La ausencia, en ese sentido, funciona como un espejo que obliga a mirar aquello que no se quiso o no se supo ver antes. Refleja la importancia de la reciprocidad, del reconocimiento mutuo, de la atención sostenida. También muestra cómo la costumbre puede adormecer la percepción del valor emocional de quienes acompañan la vida cotidiana. Pantepuna dosien. Quienes acompañan la vida cotidiana. Cuando alguien deja de estar, el silencio que queda suele hablar con una claridad que la presencia, paradójicamente, nunca logró expresar. Cuando alguien deja de buscar, no siempre deja de sentir, a veces deja de resistir. El acto de buscar a otra persona implica una energía emocional que rara vez es visible para quien la recibe. No se trata únicamente de enviar mensajes, iniciar conversaciones o proponer encuentros. Buscar también significa sostener la esperanza, insistir cuando aparecen las dudas, atravesar silencios sin tener garantías de respuesta. Tu, din, di, bien, bien, di, do, ven, ya, vau. Es una forma de inversión afectiva que se construye con paciencia y muchas veces con una cuota de vulnerabilidad que no siempre es reconocida. Quien busca de manera constante suele hacerlo porque algo dentro suyo cree la posibilidad del vínculo. Cree que el otro puede responder, que existe un espacio compartido que merece ser cuidado. Sin embargo, ese impulso no es infinito. Aunque el afecto pueda ser profundo, la capacidad de sostener el esfuerzo emocional tiene límites. Cuando esos límites comienzan a aparecer, el conflicto interno se vuelve inevitable. Por un lado persiste el sentimiento. Por otro, surge el cansancio de sentir que el esfuerzo no encuentra eco. Muchas personas interpretan el retiro como una señal de desinterés, como si dejar de buscar fuera sinónimo de dejar de querer. Esa interpretación simplifica un proceso que suele ser mucho más complejo. A veces, quien deja de insistir sigue sintiendo lo mismo, pero comprende que el amor no puede sostenerse en la unilateralidad. ¿Tonto? ¿Tú? El afecto necesita circular, necesita encontrar respuesta, aunque esa respuesta no sea perfecta. Cuando la reciprocidad no aparece, la búsqueda empieza a transformarse en una forma de desgaste. Resistir en un vínculo implica tolerar incertidumbres, frustraciones, silencios prolongados. Implica también sostener expectativas que no siempre se cumplen. Durante un tiempo, esa resistencia puede vivirse como una prueba de compromiso,
como una demostración de cuánto importa el otro, pero llega un punto en el que resistir deja de ser una expresión de amor y comienza a convertirse en una forma de autoabandono. Es un momento difícil de reconocer porque obliga a aceptar que sentir no siempre es suficiente para sostener una relación. El proceso que conduce a dejar de buscar suele estar lleno de contradicciones. La persona puede experimentar el deseo de seguir insistiendo al mismo tiempo que percibe el dolor que esa insistencia genera. Aparecen preguntas internas que no tienen respuestas simples. ¿Cuánto más intentar? ¿Cuánto más esperar? ¿Cuánto más tolerar sin sentirse invisible? Estas preguntas no surgen de un día para otro, nacen de la acumulación de experiencias en las que la iniciativa, la preocupación o la presencia parecen no tener el mismo valor para ambas partes. Dejar de buscar no suele ser una decisión impulsiva. En muchos casos es el resultado de un recorrido emocional largo, silencioso, lleno de intentos previos. Antes del retiro, suelen existir conversaciones internas donde la persona intenta justificar al otro, minimizar su propia incomodidad o convencerse de que la situación puede cambiar. Sin embargo, cuando esas expectativas se repiten sin encontrar transformación, el cansancio comienza a instalarse como una señal difícil de ignorar. Existe una dimensión de dignidad en el acto de dejar de resistir. No se trata de castigar al otro ni de provocar una reacción, sino de recuperar el equilibrio personal. El amor, cuando es saludable, no debería exigir la renuncia constante al bienestar propio. Reconocer que el vínculo duele más de lo que nutre implica enfrentarse a la posibilidad de soltar algo que todavía genera sentimientos profundos. Esa renuncia no elimina el afecto, pero modifica la forma en que ese afecto se expresa. Para quien observa desde afuera, el cambio puede resultar abrupto. La persona que antes estaba siempre disponible comienza a desaparecer de manera gradual. Sin embargo, ese retiro suele ser la última etapa de un proceso que ocurrió en silencio. Cada intento sin respuesta, cada conversación evitada, cada gesto que no fue correspondido dejó una huella que con el tiempo construyó la decisión de dejar de buscar. El hecho de seguir sintiendo mientras se deja de insistir genera una experiencia emocional ambivalente. Puede aparecer tristeza, nostalgia, incluso culpa. Algunas personas se cuestionan si hicieron lo suficiente, si abandonaron demasiado pronto, si debieron esperar un poco más. Esa duda forma parte del duelo, que implica aceptar que el vínculo no logró convertirse en un espacio compartido de cuidado mutuo. También existe una transformación en la manera en que la persona se percibe a sí misma. Al dejar de resistir, comienza a recuperar aspectos de su identidad que habían quedado subordinados al esfuerzo de sostener la relación. Punto calmad. Uno digan pan. En con y a relaz. Contaban cabelligrodin unon pun pur autosi den tolen dolia. Gillian, unisten con el tiempo, la energía y la atención que antes estaban dirigidos casi exclusivamente al otro, empiezan a reorientarse hacia el propio bienestar. Este proceso no elimina el recuerdo ni el sentimiento, pero modifica la relación con ellos. Para quien deja de buscar, el silencio puede convertirse en una forma de protección, no porque el afecto haya desaparecido, sino porque la insistencia constante puede abrir heridas que no encuentran reparación. El silencio, en este contexto, funciona como un límite necesario para evitar que el dolor continúe repitiéndose. Es una manera de reconocer que el amor no debería implicar una lucha permanente por ser visto o valorado. Desde la perspectiva de quien recibe esa retirada, puede surgir confusión o sorpresa. A veces,
Recién en ese momento se percibe la magnitud del esfuerzo que el otro realizaba. La ausencia de la búsqueda deja al descubierto todo lo que antes ocurría sin ser advertido. Es una revelación que puede generar reflexión, arrepentimiento o negación, dependiendo de la capacidad de reconocer el rol que cada uno tuvo en la dinámica del vínculo. Dejar de buscar mientras el sentimiento permanece es una de las experiencias más contradictorias que puede atravesar una persona. Implica aceptar que amar no siempre significa permanecer, que el afecto puede coexistir con la necesidad de establecer límites. Es un acto que exige coraje emocional, porque obliga a elegir el propio cuidado, aun cuando el deseo de seguir intentando todavía está presente. El amor no se rompe de golpe, se desgasta en pequeños descuidos. Las relaciones humanas rara vez terminan por un único acontecimiento extraordinario, aunque muchas veces se recuerde una discusión fuerte, una traición o una decisión repentina como el punto final. El deterioro del vínculo suele comenzar mucho antes, en gestos mínimos que pasan desapercibidos, en silencios que no parecen importantes, en detalles que se dejan para después sin imaginar que ese después puede no llegar. Al principio de un vínculo, la atención suele estar dirigida hacia el otro de una manera intensa. Se escuchan con cuidado las palabras, se recuerdan gustos, se buscan coincidencias, se intenta comprender emociones. Esa etapa inicial está marcada por una presencia activa que alimenta la sensación de cercanía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familiaridad puede generar una ilusión peligrosa, la idea de que el vínculo ya está asegurado y que no necesita ser cuidado con la misma dedicación. Los pequeños descuidos aparecen en ese momento. No son necesariamente actos de desamor ni decisiones conscientes de dañar al otro. Surgen cuando las prioridades comienzan a desplazarse y el vínculo pasa a ocupar un lugar secundario frente a las obligaciones, las preocupaciones personales o simplemente la comodidad de creer que el otro seguirá allí sin importar lo que ocurra. Un mensaje que se responde sin interés, una conversación que se pospone, una emoción del otro que se minimiza con frases rápidas. Pueden parecer insignificantes de manera aislada, pero en la acumulación construyen una sensación de distancia. El desgaste emocional tiene una característica particular. Avanza lentamente, casi de forma imperceptible. Quien lo atraviesa puede no advertirlo hasta que el malestar ya está instalado. La persona que recibe esos pequeños descuidos comienza a experimentar una forma de soledad que resulta difícil de explicar. Está acompañada físicamente, pero siente que su mundo emocional no encuentra un espacio real dentro del vínculo. Esa sensación puede generar intentos de diálogo, reclamos sutiles o pedidos de mayor atención que, si no son escuchados, profundizan la distancia. Cada gesto que no encuentra respuesta deja una marca. No siempre se expresa en discusiones abiertas. A veces se manifiesta en el silencio, en la resignación, en la disminución del entusiasmo por compartir experiencias. El amor no desaparece de inmediato, cambia su forma, puede transformarse en nostalgia por lo que el vínculo era, en frustración por lo que dejó de ser o en incertidumbre sobre si todavía existe un espacio para reconstruir la cercanía. El desgaste también afecta a quien descuida sin advertirlo. Muchas personas no toman conciencia de la importancia de sus gestos hasta que el vínculo comienza a mostrar señales de fractura. La costumbre puede adormecer la percepción del impacto que tienen las pequeñas acciones cotidianas. Lo que para uno puede ser un simple olvido, para el otro puede representar una confirmación de que su presencia dejó de ser significativa. En las relaciones, el cuidado emocional suele sostenerse en detalles que no requieren grandes esfuerzos, pero sí una disposición constante.
Escuchar con atención, mostrar interés genuino, reconocer las necesidades del otro, expresar afecto en momentos simples. Cuando estos elementos empiezan a faltar, el vínculo pierde una parte esencial de su estructura. No es un derrumbe inmediato, sino una erosión progresiva que debilita la confianza y la sensación de pertenencia. El proceso de desgaste suele estar acompañado por intentos de reparación. La persona que percibe la distancia puede buscar explicaciones, generar conversaciones, intentar recuperar la cercanía perdida. Dime no, dos, dérames. Sin embargo, si esos intentos no encuentran una respuesta comprometida, pueden transformarse en frustración. Con el tiempo, la insistencia puede ceder lugar al silencio, no como un acto de indiferencia, sino como una forma de protegerse del dolor que implica intentar sostener algo que parece desmoronarse. Existe una dimensión temporal en el desgaste del amor. No ocurre de un día para otro, sino en una sucesión de momentos donde el cuidado se vuelve intermitente. Cada descuido, por pequeño que sea, puede parecer inofensivo, pero funciona como una grieta en la estructura del vínculo. Cuando esas grietas se multiplican, la relación comienza a perder solidez. A veces, quienes participan del vínculo intentan ignorar esas señales, confiando en que el afecto acumulado será suficiente para sostenerlo, sin advertir que el amor también necesita ser alimentado en el presente. El desgaste emocional también está vinculado con la falta de reconocimiento. Cuando una persona siente que sus esfuerzos, su presencia o su afecto pasan desapercibidos, puede comenzar a retraerse. No siempre lo hace de manera consciente. A veces se manifiesta en una disminución del entusiasmo, en la pérdida del interés por compartir proyectos o en la sensación de que el vínculo dejó de ser un espacio donde sentirse valorado. Muchas rupturas aparentan ser repentinas para quien no percibió el proceso previo. Sin embargo, para quien experimentó el desgaste, el final suele ser la consecuencia de un recorrido largo. Es la etapa en la que el cansancio emocional supera la esperanza de que la situación cambie. El amor puede seguir existiendo en alguna forma, pero ya no encuentra las condiciones necesarias para expresarse de manera saludable. Amar no implica solamente sentir afecto, sino también demostrarlo en acciones cotidianas que confirmen al otro su lugar dentro de la relación. Los pequeños gestos tienen un valor acumulativo que puede fortalecer o debilitar el vínculo con el tiempo. La ausencia de esos gestos no siempre genera un conflicto inmediato, pero deja una huella que se profundiza en el silencio y en la repetición de descuidos que, aunque parezcan menores, modifican la manera en que dos personas se perciben y se conectan emocionalmente. La indiferencia puede empujar más lejos que cualquier despedida. A diferencia de los finales explícitos, donde las palabras marcan un cierre claro, la indiferencia actúa de una manera silenciosa, progresiva y profundamente desorientadora. No necesita discusiones, ni declaraciones definitivas, ni decisiones anunciadas. Se instala lentamente en los espacios donde antes existía interés, atención y cuidado, transformando el vínculo en un terreno incierto donde una de las partes comienza a sentirse invisible. Sentirse invisible. Cuando una relación atraviesa momentos de conflicto abierto, al menos existe un reconocimiento de que algo sucede entre las personas involucradas. La discusión, aunque dolorosa, implica que el otro todavía ocupa un lugar emocional capaz de generar reacción. La indiferencia, en cambio, introduce una forma distinta de distancia. No confronta, no explica, no intenta resolver. Simplemente deja de responder con la misma intensidad,
dejando a la otra persona en una posición de duda constante. Quien recibe indiferencia suele atravesar un proceso emocional complejo. Al principio puede intentar justificar las actitudes del otro, atribuyéndolas al cansancio, a preocupaciones externas o a momentos pasajeros. Esa interpretación suele surgir del deseo de preservar el vínculo y evitar enfrentar la posibilidad de que el desinterés sea real. Sin embargo, cuando la falta de atención se repite, comienza a aparecer una sensación difícil de ignorar: la percepción de que el propio lugar dentro de la relación se ha vuelto inestable. La indiferencia tiene la capacidad de erosionar la autoestima de quien la recibe. La persona puede comenzar a preguntarse si hizo algo mal, si dejó de ser interesante, si sus emociones resultan excesivas o molestas. Estas preguntas nacen de la ausencia de respuestas claras. Cuando el otro no explica su distancia, el vacío suele llenarse con interpretaciones que muchas veces responsabilizan a quien intenta sostener el vínculo. El silencio emocional que genera la indiferencia puede ser más doloroso que una despedida directa. Una despedida, aunque implique tristeza, permite elaborar el duelo desde una certeza. La indiferencia, en cambio, mantiene una ambigüedad que prolonga la espera. Quien la experimenta puede permanecer en una especie de pausa emocional, intentando recuperar la cercanía, buscando señales que indiquen si todavía existe interés. Esa espera suele desgastar la energía afectiva, porque implica sostener expectativas sin recibir confirmaciones. La indiferencia también transforma la comunicación. DC. Las conversaciones se vuelven superficiales, breves, carentes de profundidad emocional. Los temas importantes se evitan. Las preguntas quedan sin respuesta o reciben respuestas automáticas que no abren espacio al diálogo. Esa forma de comunicación genera una sensación de soledad particular. La persona siente que habla, pero no es escuchada, comparte, pero no es comprendida. Para quien ejerce la indiferencia, el proceso puede ser inconsciente. No siempre surge de intención de dañar, sino de una desconexión emocional que no se reconoce o que resulta difícil de enfrentar. Algunas personas utilizan la distancia como un mecanismo de defensa frente a conflictos internos, miedo al compromiso o incapacidad para expresar lo que sienten. Sin embargo, aunque la indiferencia no sea deliberada, su impacto emocional puede ser profundo. La progresión de la indiferencia suele estar marcada por pequeños gestos que modifican la dinámica del vínculo. Dejar de preguntar cómo está el otro. Responder con desinterés. Evitar encuentros. Mostrar distracción constante durante las conversaciones. Estos gestos, cuando se repiten, construyen un mensaje implícito que puede ser más contundente que cualquier palabra. El mensaje de que el vínculo dejó de ocupar un lugar prioritario. Quien experimenta esa distancia puede intentar recuperar la conexión a través del diálogo, la comprensión o el esfuerzo por adaptarse a las necesidades del otro. Sin embargo, cuando la indiferencia persiste, esos intentos pueden generar frustración. La persona comienza a sentir que cualquier esfuerzo resulta insuficiente, que su presencia no modifica la actitud del otro. Esa sensación puede derivar en un desgaste emocional que lleva, con el tiempo, a un retiro silencioso. La indiferencia tiene la capacidad de transformar la percepción del amor. Puede convertir un vínculo que antes se vivía como un espacio de seguridad en un territorio de incertidumbre. La persona deja de sentirse valorada, escuchada o acompañada. Ese cambio no ocurre de manera abrupta, sino en una acumulación de experiencias, donde el afecto deja de manifestarse en acciones concretas. Existe también un efecto psicológico particular en la indiferencia, la imposibilidad de cerrar emocionalmente la experiencia. Cuando no hay explicaciones ni despedidas claras, el vínculo queda suspendido en una zona ambigua
donde resulta difícil elaborar el duelo. La mente puede quedar atrapada en preguntas sin respuesta, revisando recuerdos, intentando encontrar el momento exacto en que la conexión comenzó a desaparecer. La indiferencia puede empujar más lejos que cualquier despedida porque genera una forma de distancia que no se nombra, pero que se siente de manera constante. No ofrece la oportunidad de comprender, ni de negociar, ni de reconstruir. Funciona como una retirada progresiva que deja al otro enfrentado a la sensación de que su presencia dejó de tener impacto. En muchos casos, el mayor dolor de la indiferencia no está en la pérdida del vínculo, sino en la experiencia de sentirse irrelevante para alguien que alguna vez ocupó un lugar significativo. Esa sensación puede afectar la manera en que la persona se relaciona con futuros vínculos, generando temor a volver a experimentar la invisibilidad emocional. La indiferencia revela la importancia del reconocimiento dentro de las relaciones humanas. Las personas necesitan sentir que su presencia genera una respuesta, que sus emociones tienen un espacio legítimo dentro del vínculo. Cuando ese reconocimiento desaparece, el amor comienza a perder su sostén emocional, no por la ausencia de sentimientos, sino por la ausencia de manifestaciones que los hagan visible.